Análisis de la educación prohibida. Analizo este punto en especial porque en lo personal es un tema que me duele. Lamentablemente se vive en mi pueblo dentro de sus instituciones de diferentes niveles educativos. Muy pocos son los maestros que se acercan, orientan y corrigen y te ayudan a salir adelante. Pocos son los maestros que te escuchan y hacen su mayor esfuerzo para comprenderte, interesándose por que sus alumnos salgan adelante, no solo en la materia dentro del aula, también como seres humanos, se superen y sean mejores personas para la sociedad. Muchas veces los maestros toman decisiones por impulso, para imponer su autoridad, para darse a respetar o simplemente para transmitir miedo y dejar en claro desde el primer día de clase, si es posible, que el único que tiene la autoridad es él y que al final se hace lo que él diga. En lo personal no estoy de acuerdo con este comportamiento y digo que muchas veces toman decisiones por impulso, ya sea castigar al estudiante por un mal comportamiento sin antes pensar del origen del problema. Y todo esto se da, en mi opinión, porque el maestro no es dócil y por consecuencia no tiene acercamiento o interés de interactuar con los estudiantes. El maestro se comporta como si lo único que importara fuera mantener callados a sus alumnos y que ellos aprendan a resolver problemas, ya sea por ejemplo un problema ético o moral, usando un solo método y que sea el que el maestro ordene. A mi parecer, sí es muy importante que los estudiantes aprendan y se llenen de conocimientos y su intelectualidad aumente, pero esto no será posible si el maestro se cierra y se niega a escuchar a los alumnos. Para que un estudiante pueda aprender, necesita ser escuchado, sentirse en confianza en la escuela y dentro del salón de clases. Necesita también que haya cierto acercamiento del maestro para con él y se genere un espacio de respeto y confianza, y no de miedo. Los estudiantes se sientan seguros y capaces de preguntar, expresar sus opiniones y aclarar sus dudas de un tema que no se ha comprendido. En muchas ocasiones, el ambiente de la escuela no es adecuado para aprender. Es decir, siento que muchos maestros, por no decir todos, no tienen ni el más mínimo interés de generar un ambiente de paz, armonía, confianza e interés para mejorar su clase, porque no logran tal vez comprender que esto va más allá de dar un tema e imponer autoridad. Existen maestros que no entienden o se niegan a reconocer que es justo y necesario cambiar su rutina al momento de enseñar. Me refiero que deberían dejar de abusar de su autoridad. Los maestros deberían escuchar a los estudiantes y comprender que más allá de ser un buen maestro, es lograr que los alumnos lo vean como un amigo en el cual puedan confiar. A mi parecer, ese es el ambiente que se debe generar para ir olvidándose poco a poco de su mentalidad o forma de enseñar tan domesticadora, donde se hace siempre lo que el maestro pide u ordena, donde el estudiante no puede equivocarse, donde el estudiante deja de ser mismo como persona olvidándose de su ausencia y pasa a ser un esclavo más de su comunidad estudiantil. Por otro lado, los niños desde que nacen tienen la habilidad de construirse a sí mismos, aprendiendo de lo que se encuentra a su alrededor a través de jugar y explorar el mundo. Por tanto, la educación no solo depende en su totalidad del maestro, ya sea de cualquier nivel educativo. También los padres de familia se juegan un papel importante en la educación y formación de los niños, pues los niños observan cultura y conforme van creciendo van adoptando la cultura de sus padres. Es por eso muy importante que cuando un ser humano nace necesita nacer en un ambiente humano, es decir, los niños siguen el ejemplo de sus semejantes. El niño da lo que recibe. Si en la escuela o en la familia recibe malos tratos, el niño va creciendo siendo agresivo. Por eso quise enfocarme en este punto en especial. Respecto al contenido de la educación prohibida, porque es algo que me duele, que ocurre en muchas instituciones o simplemente porque durante mi etapa como estudiante en primaria, secundaria y preparatoria viví esta situación. Jamás tuve un maestro que escuchara a sus estudiantes, que analizara el problema antes de sacarlos del salón, que se interesara en el desarrollo y comportamiento de los estudiantes en lugar de humillarlos frente al grupo. Y pienso que esta manera de enseñanza tan detestable de aquellos maestros seguirá sucediendo si no hacemos un cambio todos por iniciativa propia. Es ese el mal ambiente que se busca mejorar y corregir, dándole valor a la palabra del estudiante, dándole libertad de expresión, dándole una verdadera educación que genere progreso, dándole libertad de decisión. De igual manera que el ambiente y el tipo de educación educativa sea democrática. Pero no hay aquí un solo culpable de todo, porque la educación la creamos todos. No solo es culpa de los maestros, de los padres de familia o de los estudiantes. Es verdad que la educación la prohibimos todos, y todos tenemos que hacer algo para que la educación crezca, avance y cambie. Todos como seres humanos tenemos que hacer algo para ser mejores personas y poder escuchar, respetar, orientar y enseñar a cualquier persona que necesite ayuda. De igual manera, debemos aprender a respetar las decisiones de los demás y su forma de pensar. Debemos ser respetuosos con nuestros padres y con los maestros.
Debemos ser buenos seres humanos, debemos ser dóciles.